Buenas noches, queridos hermanos. Hoy estamos felices porque estamos dando inicio a un nuevo estudio de nuestras raíces. Hemos hecho una breve introducción a los artículos que hacen parte de la fórmula de concordia. Hoy vamos a iniciar el estudio de la apología a la confesión de Augsburgo. Qué momento tan grato es poder estar con ustedes y sin duda al iniciar este estudio sé que vamos a aprender más acerca de nuestras raíces como cristianos luteranos confesionales que somos y de esta manera a cimentar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Así que bienvenidos y qué mejor que iniciar este estudio con una oración. Te agradecemos, Padre bendito, por darnos esta hermosa oportunidad de iniciar una nueva serie de estudios de nuestras doctrinas luteranas, de las confesiones de fe. Queremos rogar el perdón de nuestros pecados y pedirte, Señor, la guía y la dirección del Espíritu Santo para este estudio en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos en la primera parte de la clase de hoy a conocer qué es la apología de la confesión de Augsburgo. Para nosotros, hablar de la apología a la confesión de Augsburgo, necesitamos entonces remitirnos a la confesión de Augsburgo. En el año 1530, el emperador Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, estaba siendo asediado porque los turcos estaban comenzando a invadir a Europa. Y él necesitaba formar un ejército muy fuerte para hacerle frente a ellos. Por esta razón, él se sentía amenazado porque veía que los principados de Alemania se habían separado mucho por causa de la misma reforma. No solo en asuntos de fe, sino también ya en asuntos políticos habían tomado distancia hacia él. Él entonces convoca una dieta imperial, en la cual se convoca a todos los príncipes de Alemania en la ciudad de Augsburgo, con el fin de que allí se lograra resolver la polémica en cuanto a lo que decían los reformadores, la posición católica romana, y de esta manera hacer una unidad para que de esta manera ellos pudieran servir también a él en la guerra. Los luteranos entonces prepararon, guiados por el doctor Martín Lutero, unos artículos que nosotros conocemos como la Confesión de Augsburgo, que fueron presentados ese mismo año. En ellos, entonces, los luteranos dejan claro cuál es la doctrina bíblica que ellos enseñaban acerca de Dios, acerca del pecado original, acerca de la justificación, de la predicación, de los medios de gracia, etcétera, ¿cierto? Todos esos temas que encontramos en la Confesión de Augsburgo. Lo que sucede es que cuando termina esta dieta, entonces los teólogos católicos romanos, ellos hacen una refutación escrita a los escritos de la Confesión de Augsburgo. En esta refutación, ellos entonces dejan claro cuál era la posición de la doctrina papal en cuanto a esos artículos que habían presentado los protestantes. En ese sentido, entonces, esta refutación era muy rígida porque representaba lo que era la doctrina de la Iglesia Católica Romana. En primer momento, los teólogos luteranos no tuvieron acceso a esta refutación. El emperador, en cambio, Carlos V, había dicho que los luteranos tenían que aceptar esta refutación y someterse a ella. Pero por la gracia de Dios,
los reformadores lograron conseguir una copia de la refutación que se había hecho a la Confesión de Augsburgo, y entonces en base de ella le encargan a Felipe Melanchthon para que él redactara una defensa de la Confesión de Augsburgo, refutando, valga la redundancia, la refutación que habían hecho los católicos romanos. Por eso el nombre apología. Ya sabemos que el nombre apología viene de defensa, la defensa de la fe. Entonces, la apología es la defensa de la Confesión de Augsburgo de 1530. Esto pasaron solo unos meses más para que se presentara la apología a la Confesión de Augsburgo. Vamos a estar estudiando entonces los lunes. No lo vamos a poder hacer lamentablemente por tiempo, pero sí quiero desde ya animarles a todos ustedes para que investiguen un poco más. Si ustedes en sus casas tienen una copia del libro de Concordia, allí van a encontrar la apología de la Confesión de Augsburgo. Es un texto bastante extenso, pero muy interesante. Si por alguna razón no la tienen, pueden escribirnos y nosotros con gusto le podemos hacer llegar una copia digital de la misma para que ustedes en sus computadores o sus medios magnéticos la puedan leer también y profundizar un poco más. En este sentido, ya con la introducción histórica que les he dado, entonces ya sabemos de qué se trata la apología. La apología es la defensa a los artículos de la Confesión de Augsburgo. Entonces lo que vamos a estar estudiando es los artículos de la Confesión de Augsburgo, pero a la luz de la argumentación doctrinal y bíblica que dieron los teólogos luteranos al respecto de estos artículos, teniendo en cuenta la refutación que habían hecho los teólogos católicos romanos. El primer artículo de la Confesión de Augsburgo, y por supuesto de la apología, porque siguen el mismo orden, es el artículo fundamental, el que tiene que ver con la teología propia, es decir, con Dios mismo, ¿cierto? En la Confesión de Augsburgo, y si me permiten, puedo leerlo rápidamente, ¿qué nos dice acerca de Dios? La Confesión de Augsburgo dice que se enseña y se sostiene unánimemente de acuerdo con el decreto del Concilio de Nicea que hay una sola esencia divina, la cual llamamos Dios y verdaderamente es Dios. Sin embargo, hay tres personas distintas en la divinidad, igualmente poderosas y coeternas: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Todas las tres son una esencia divina, eterna, sin división, sin fin, de inmenso poder, sabiduría, bondad, un creador, conservador de todas las cosas visibles e invisibles. Eso nos dice la Confesión de Augsburgo. Pero en la apología, entonces, si me permiten, voy a leer el artículo primero, algunas partes para ir comentando y que comencemos a mirar esto desde la Biblia, desde lo que enseña la Biblia y cómo este artículo representa lo que la Biblia enseña, y por tanto nosotros como luteranos creemos que lo mismo representa lo que la Biblia enseña. Nuestros adversarios aprueban el artículo primero de nuestra confesión. Hago una pausa allí para recordarles. Cuando ellos están hablando de los adversarios, ¿de quién están hablando? De los teólogos católicos romanos que habían hecho la refutación, de la cual les había hablado unos minutos antes. Entonces ellos dicen, nuestros adversarios aprueban el artículo primero de nuestra confesión. En la refutación que hizo la Iglesia romana, ellos dijeron lo siguiente al respecto de este artículo. Especialmente por cuanto en el artículo primero confiesa la unidad de la esencia divina en tres personas, de acuerdo con el decreto del Concilio de Nicea,
La confesión de ellos debe ser aceptada, puesto que concuerda enteramente con la norma de fe y de la Iglesia romana. Eso decía la refutación. Cuando los teólogos romanos, católicos romanos, leyeron el primer artículo que hace unos momentos leí una parte, ellos dijeron, no, nosotros también, porque es que allí nos está negando que Dios es uno, o sea, la divinidad es uno en tres personas distintas. Y algo que dice la Confesión de Augsburgo y también la apología de la Confesión de Augsburgo es que este artículo se cree de acuerdo con lo que dice el decreto del Concilio de Nicea. Ustedes creo que saben de memoria, o por lo menos lo conocen bien, el primer artículo del credo niceno, que nos dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Por eso nuestra confesión apela a lo que nosotros llamamos los credos ecuménicos, es decir, los credos de la Iglesia, en los cuales nosotros también en nuestras confesiones tenemos el credo apostólico, el credo niceno, del cual estamos haciendo referencia, y el credo atanasiano, que es un credo que extensamente nos enseña la doctrina de la Santísima Trinidad. Por eso ellos apelan allí, para decir que nosotros, de acuerdo con ese concilio, también creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible. Pero sigue diciendo la apología, en el que declaramos creer y enseñar que hay una sola esencia divina, indivisa, y que no obstante hay tres personas distintas de la misma esencia divina y coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre hemos enseñado y defendido este artículo, y pensamos que cuenta con testimonios bíblicos seguros y firmes que no puede derribarse. Asimismo, persistimos en afirmar que quienes opinan de otro modo son idólatras, están fuera de la Iglesia de Cristo y hacen agravio a Dios. Vamos entonces a mirar en unos minutos algunas citas de la palabra de Dios que nos van a ayudar a entender un poco más este artículo. Es interesante, primero, porque la apología defiende lo que ya se había dicho. O sea, los luteranos creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso. ¿Dónde enseña eso la Biblia? Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, hay muchos pasajes y ustedes entienden que por causa de tiempo no podemos lamentablemente leerlos todos. En el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, en el versículo 4, escucha Israel, el Señor y únicamente el Señor es nuestro Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Creemos en un solo Dios. Así que los unicitarios o unitarios, también como se le conocen, continuamente ellos argumentan su falsa doctrina diciendo de que nosotros tenemos tres dioses. Nunca ni la Biblia, ni las confesiones de nuestra fe, ni nuestra doctrina han enseñado lo contrario. Enseñamos, afirmamos y creemos que hay un solo Dios, porque la Biblia nos dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, en una sola esencia divina, como nos dice el artículo que estamos estudiando en este momento.
pero que hay tres personas distintas en la misma esencia divina, coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña lo relacionado a la Trinidad. Vemos la Trinidad en el libro de Génesis, capítulo 1. Hagamos pues al hombre. Y ese hagamos, ese plural, nos indica no los ángeles, porque algunos que enseñan falsas doctrinas unicitarias dicen, no, es que allí está hablando Dios con los ángeles. Los ángeles no son creadores, porque si le damos ese valor a los ángeles, diríamos que los ángeles son dioses también. Y ahí armaríamos una herejía total. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Isaías 6 también dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y vemos en el Antiguo Testamento cómo se comienza a mostrar las tres personas de la divinidad, al punto que en el bautismo de Cristo vemos a las tres personas de la divinidad. Mateo capítulo 3, versículo 17, ¿cierto? Nos recuerda lo del bautismo y cómo está allí el Hijo que va al bautismo, la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia de escuchar, y al Espíritu Santo que desciende en forma de paloma. Vemos las tres personas. Pero en la gran comisión, Mateo 28, 19, vemos, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13, 14 también nos recuerda lo mismo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y podríamos nombrar muchas citas más que afirman que los cristianos creemos en un solo Dios, una sola esencia divina en tres personas distintas, las cuales tienen inmenso poder, sabiduría, bondad. Son creadoras, conservadoras de todo lo visible e invisible. Eso enseña el artículo de nuestra fe. Hay tres personas distintas de la misma esencia divina, coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre hemos enseñado y defendemos este artículo. Y en la parte, porque creemos de acuerdo al testimonio firme de las Sagradas Escrituras. Eso es muy importante. Y queridos hermanos y amigos, cuando yo personalmente estudio las confesiones de nuestra fe, de nuestra doctrina, algo que a mí me da mucha seguridad y que además de eso me da alegría, es ver que siempre se dice que eso es el testimonio de la Biblia. Siempre me están mandando a la Biblia. No me están diciendo cierre la Biblia y crea lo que dice ahí. Me está diciendo la fuente de la Biblia, la palabra. ¿Recuerdan lo que dice el epítome de la fórmula de concordia en el comienzo? Que las Sagradas Escrituras son las que determinan las doctrinas y también a quienes enseñan esas doctrinas. Es muy importante tener en cuenta eso. En la parte final, asimismo persistimos en afirmar que quienes opinan de otro modo son idólatras. Mire la gravedad de eso, porque han hecho un falso Dios, ¿no? Y están fuera de la iglesia de Cristo y hacen agravio a Dios. Por eso es que nosotros, como el primer artículo, ¿cierto?, que dentro del estudio de la doctrina cristiana se le conoce como la teología propia, porque es el estudio de Dios. Nosotros afirmamos lo que la Biblia nos enseña. Para concluir, quiero que piensen una cosa en esta clase por un momento, y es, ¿por qué comienza con el artículo de Dios? Bueno, podríamos decir porque Dios es lo primero, sí. Pero es que quiero dejar claro nuestra fe.
nuestras bases en la creencia bíblica de un solo Dios en tres personas distintas. Pero también porque al creer en la doctrina de la Santísima Trinidad, nuestra doctrina cristiana se protege de las falsas enseñanzas que todavía persisten en el día de hoy. Por ejemplo, la Confesión de Augsburgo, en el artículo 1 que estamos hoy mirando, uno se encuentra que allí se condenan a muchas falsas doctrinas, ¿no?, que en ese momento todavía persistían. Por eso se rechaza la herejía contraria a este artículo. La doctrina de los maniqueos, que enseñaba que en Cristo había un dualismo, o sea, existían como si fueran dos dioses, ¿no? Es lo que generalmente los valentinianos, que decían que habían unos eones o dioses y que las personas de la Trinidad eran emanaciones de esos eones. O sea, era un concepto muy gnóstico, ¿no? Muy de ese contexto de los gnósticos. Los arrianos, que sabemos que negaban la divinidad de Cristo, decían que Cristo no era preexistente, sino que había sido creado. Por eso es que el credo, por ejemplo, niceno dice que no ha sido creado, ¿cierto? Y esa es nuestra confesión. Y hoy hay arrianos modernos, claro. Los testigos de Jehová, por ejemplo, son arrianos modernos. Y podríamos hablar de otros, los amonatenses, que también se condenan allí. El Islam, ¿cierto?, que no creen en la Trinidad, etcétera. Hay muchas falsas doctrinas. Pero ¿cómo cuidarnos de las doctrinas? Entonces lo hacemos cuando afirmamos lo que la Biblia enseña respecto a las verdades acerca de nuestro Dios. Y segundo, cuando nosotros nos comprometemos en enseñar, vivir. Por eso, algo que usted va a encontrar siempre en las confesiones, esto: creemos, enseñamos y confesamos. Porque no basta solo con decir creemos y recitarlo en el culto, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, sino que también lo confesamos. Es decir, en el evangelismo, en nuestra vida como cristianos en esta sociedad, nosotros afirmamos lo que enseña la palabra, lo que creemos, de que Dios es uno solo. Escuche, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero que se ha revelado en tres personas distintas: en la persona del Padre, en la persona del Hijo, en la persona del Espíritu Santo. Los tres son coiguales, ¿cierto? Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo, como nos dice el credo atanasiano. Esto es muy precioso. Este artículo, como no tuvo controversia, es muy claro definirlo. Pero ya la próxima clase vamos a hablar del pecado original. Aunque ya lo vimos en la fórmula de concordia, pero vamos a ver qué nos dice la apología de la Confesión de Augsburgo al respecto del pecado original y cómo fue la controversia en ese momento con la doctrina católico-romana, y cómo hoy en día hay muchos que todavía niegan el pecado original, como el semipelagianismo, por ejemplo. Los semipelagianos, que todavía dicen que en el hombre hay algo bueno, que la caída no lo corrompió totalmente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo quiero animarles, hermanos, para que estudien, como les dije al comienzo. Si alguien necesita el material, está disponible el PDF, solamente nos hace saber y con mucho gusto les estaremos enviando para que ustedes puedan también acompañarnos y profundizar un poco más al respecto. Muy bien, esta ha sido la clase de hoy. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a terminar con una oración. Te agradecemos, Padre bueno, por darnos la oportunidad de iniciar este estudio
de la Apología de la Confesión de Augsburgo, rogamos tu guía y tu dirección en nuestro camino para que continuamente confesemos y también vivamos lo que creemos. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Y creemos en un solo Señor Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Gracias por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones, un abrazo para todos. Dios les bendiga.